¿Qué conversaciones necesita la paz? Es el tema central de este radioconsultorio durante el ciclo que registramos a través de la radio y las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Nuestra invitada hoy, Ana Cristina Salcedo, estudiante de Ciencia Política, consejera de Juventud de Sincelejo. Ella nos acompaña hoy para el espacio hoy, para el capítulo que presentamos como desarrollo de este ciclo en la emisora cultural de la Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa. Los jóvenes en la no repetición, tema central de hoy. Ana Cristina, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alexander, muy bien, muy agradecida de este espacio. Es importante tener en cuenta la voz de los jóvenes en el marco de la no repetición de la paz, sobre todo porque este espacio se construyó con el discurso de las nuevas generaciones, ¿no? Y quién es más que nosotros que vamos a protagonizar todo esto para construir desde la ciencia política un espacio idóneo. Y por supuesto con nuestras coordinadoras académicas tendremos los ejes centrales de esta conversación. Como dijimos, Eliana Sánchez e Irene Piedrahita, ambas profesoras investigadoras del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Hoy nos acompañan justamente las dos. Profesora Eliana, bienvenida, ¿cómo le va? Hola Alex, muy bien, muchas gracias. Una buena tarde y un saludo muy especial a nuestra invitada de hoy, a la profesora Irene que nos acompaña en este programa. Así es, profesora Irene. Placer como siempre contar con usted. ¿Cómo le va? Hola Alex, muy bien, muchas gracias y bueno, por supuesto, muy agradecida siempre de estar en este espacio. Bueno, profesoras Eliana e Irene, cuéntenos qué vamos a encontrar en este diálogo con nuestra invitada y por supuesto comencemos con cada una de las temáticas que ustedes han preparado para esta jornada de hoy. Así es, Alex, muchas gracias. Estamos llegando como al final de este ciclo. Y bueno, para nosotros era muy importante tener en este espacio de conversación justamente a jóvenes como nuestra invitada de hoy, Ana Cristina, porque nos parece importante que haya un programa que nos permita reflexionar sobre la importancia de las voces y las experiencias de los y las jóvenes en los procesos de transición y de construcción de paz. Y por eso, además, en el caso de Ana, como ya la voy a presentar, pues una estudiante universitaria y del programa de Ciencia Política y que a su vez es consejera de Juventud en Sincelejo. Entonces, bueno, le agradecemos mucho a Ana por aceptar esta invitación, por acompañarnos aquí y traer la voz de los jóvenes y las jóvenes que, bueno, consideramos sumamente importante en este momento de transición y construcción de paz. Para eso yo quisiera iniciar con una pregunta que tiene que ver, Ana, con tu trayectoria, ¿sí? Y tu trayectoria en dos sentidos, y es esa decisión de estudiar ciencia política, pero además de ser consejera de juventud, que nos contaras un poco cómo llegas a estos dos lugares, estos dos escenarios y campos, no solamente de reflexión, sino también de acción. Okay. Gracias, profe. Es un poco complicado, sobre todo porque yo crecí en una familia muy conservadora, familia que fue víctima del conflicto de los Montes de María por parte de papá. Entonces, en un entorno donde siempre se vislumbró el enemigo y el amigo, siempre se vio mal la presencia de todos estos actores y yo crecí con eso. En el marco del proceso de paz en el 2016 tuve un cambio de pensamiento porque me puse en los zapatos, de alguna manera, pues en los zapatos de los victimarios y pude entender que también fueron víctimas. Y eso es algo tan difícil, que pues la víctima entienda que estos actores también indirectamente tienen que ver con esto. Entonces me marcó profundamente en el ámbito familiar, en el ámbito escolar. Yo le contaba una anécdota a la profesora Irene, era que yo no estaba de acuerdo con que se llevara a cabo el plebiscito. Para ese entonces yo no pude participar en un simulacro que hicieron en mi escuela. Yo iba a votar no y le hacía propaganda y campaña al no. Y tuve un debate con mi profesor de ciencias sociales y él me puso un ejemplo, Ana Cristina, si tú tuvieras la capacidad de concederle a un excombatiente, porque ya en ese momento hablábamos de excombatientes, me corrigió la palabra y todo,
de brindarle un espacio en tu negocio, en tu trabajo, ¿tú lo harías? Y yo, pues no, claro que no. ¿Cómo voy a meter al enemigo a mi trabajo, a mi casa, a mi hogar? Y el profesor me dijo, por eso el Estado tiene que garantizarles todo lo que con ustedes están en contra. Desde allí cambié mi perspectiva totalmente y entendí que la paz no se construye desde un solo lado. O sea, ellos no pueden ceder solos. Yo también, como ciudadana, como víctima. Poco a poco también hice que mi familia fuera a entender eso. Y desde allí vi la ciencia política como una herramienta supremamente poderosa y necesaria para este país. Una amiga decía que estudiar ciencia política es un acto de fe. Yo creo que es un acto revolucionario también, viniendo de donde vengo, de la familia donde vengo. Desde el privilegio pude entender que yo podía hacer algo más. Entonces vi en la ciencia política un arma sumamente poderosa para cambiar esto, para ayudar a construir la paz que necesitamos. Entonces creo que es un poco romántico, sí, pero esa es la historia. Y en cuanto a el proceso en el CMJ para ser consejera, siempre desde mi punto de vista feminista he creído que conquistar espacios que históricamente han sido de hombres hace parte de la deuda histórica que tenemos con las mujeres. Entonces desde allí empezó esa necesidad de incursionar en la política, porque la política siempre la hacen los hombres, entonces las mujeres también podemos hacerlo. Y aquí en Sincelejo, donde yo soy, la participación era nula de los jóvenes, no se veía ningún espacio. La universidad, por ejemplo la Universidad de Sucre, que es la universidad pública, que he visto ese paradigma entre la Universidad de Antioquia, que es la combativa Universidad de Antioquia, la que defiende, eso no pasa acá. Entonces yo me cuestioné eso y era porque no habían garantías para los jóvenes para participar de esa manera. Y en diciembre, el año pasado, el 5 de diciembre, que fueron las elecciones al CMJ Sucre, que es el departamento donde yo vengo, le demostró al país y al Estado, a las instituciones, que nosotros queríamos participar, y fuimos el departamento con mayor participación en el CMJ. Y tuvimos a Oveja Sucre, que fue el municipio que más participó y que ha sido uno de los municipios más golpeados por la violencia. Entonces, allí directamente lo relacionamos a la participación de los jóvenes y la paz que necesitamos. Entonces, creo que todo eso nos movió, y aquí hoy, pues siendo consejera de juventud, estamos en ese proceso, dándole voz a los jóvenes. Es muy complejo todavía porque es una corporación completamente nueva. Esperamos que con este cambio de gobierno se vean pues unos resultados prácticos, y también está la esperanza de que nuestra primera dama, que es de Sincelejo, se vea como desarrollo y progreso acá en la capital sucreña. Es lo que esperamos, pero bueno, estamos a la expectativa con el gobierno del cambio. Muy bien, Ana. Bueno, ahí justamente, pues como quisiera conectar con una pregunta que nos sitúe un poco en ese contexto de Sincelejo en particular, en lo que tiene que ver con las dinámicas de participación juvenil, ¿cierto? Sabemos que el Consejo Municipal es un espacio, es un escenario de participación, representación, pero quisiéramos como que nos ampliaras un poco esa mirada de los y las jóvenes, un poco cuáles son sus espacios, sus organizaciones, sus experiencias, y bueno, cómo ha sido empezar justamente también ahí a interlocutar y a participar en un espacio como el que estás ahora. Bueno, el proceso lo iniciamos con un movimiento independiente que se llama Juntos Podemos. Esa independencia costó pues llegar a dichos espacios en campaña, porque no estuvimos impulsados por una mano política tradicional. La política en los pueblos es muy distinta a la política que se hace en la ciudad, y de esa manera tuvimos el reto para llegarle a los jóvenes, ¿no? Entonces, la mayoría de los que conformábamos ese movimiento éramos estudiantes de ciencias sociales, y quisimos aplicar lo que habíamos aprendido en la academia, aterrizarlo en el campo, ¿no? Entonces, vendimos la política, y sí, la vendimos como cultura, como arte, no solamente como algo institucional que le pertenecía al Estado, sino para que la gente entendiera que la política estaba en todas partes. Entonces los jóvenes se identificaron con eso. Hicimos una actividad que se llamaba Clases a la Calle, Reggaetón y Política. Entonces, desde distintos autores, Hannah Arendt, Carlos Gaviria, incluso Carl Smith, explicamos qué era la política y lo aterrizamos por medio del reggaetón, porque pues era una manera como de acercar a los jóvenes a todo esto.
y hablamos cómo en Medellín precisamente el reggaetón se ha utilizado como una herramienta para construir tejido social y ha cambiado la perspectiva que tiene Colombia y que tiene el mundo con respecto a Medellín. Entonces, desde allí, pues, logramos que los jóvenes se acercaran a este espacio y nos alejáramos un poquito de la política tradicional, cómo se hace acá en Sincelejo, y viéramos que no solamente pertenecía a lo institucional o a lo que mal llamamos politiquería. Entonces, así pudimos como atraer a los jóvenes que se enamoraran de toda esta dinámica y que le tuvieran fe al proceso del Consejo Municipal de Juventud. Una vez en este espacio, no les voy a mentir, ha sido todo un reto para nosotros porque la misma institución, la administración, desconoce el Estatuto de Ciudadanía Juvenil y ha sido una herramienta que se ha instrumentalizado para que estos personajes tengan una ventana política. Entonces, siendo conscientes de todo esto, es muy difícil trabajar. Por eso, profe, le venía contando que esperamos que con este gobierno entrante la dinámica cambie y se le dé un verdadero espacio a los jóvenes. Porque, bueno, ser joven no es garantía de nada. Vemos que como jóvenes también podemos seguir replicando estas dinámicas de las que nos queremos alejar y que en campaña política se replicó muchísimo. Entonces, eso es una idea nueva que queremos nosotros mostrar, que pues la política no solamente hace parte de lo institucional, y si hace parte, tiene que ser con los medios correctos. Muy bien, Ana, y justamente pues en esa línea, los consejos municipales de juventud han sido un instrumento, una estrategia de participación ciudadana que justamente busca pensarse el tema de la política en los jóvenes desde mediados de la década de los 90. Yo quisiera preguntarte hoy, ¿cierto?, en ese lugar que tienes hoy desde el Consejo Municipal de Juventud de Sincelejo, ¿cuál es la importancia que le ves en la agenda política regional y nacional a esta instancia? Yo creo sumamente importante, profe. Nos dimos cuenta que la juventud puso presidente, entonces de aquí en adelante creo que a los jóvenes en todas estas agendas hay que tenerlos en cuenta, porque ¿cómo voy a construir yo una política pública para la juventud si no conozco las necesidades de la juventud, cómo piensa la juventud? Entonces, y otro punto, tiene que ser interseccional, porque yo como joven costeña tengo una realidad distinta a la del joven costeño, pero que vive, no sé, en la zona rural, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante, hay que tener en cuenta esas interseccionalidades de los jóvenes y hablando, por ejemplo, de paz, que pues, este espacio es idóneo para eso. Creo que también hay que entender que nosotros vemos la paz distinta a como la ven las personas adultas o quienes ya la vivieron. La paz para mí es esperanza, es cambio, pero para mi papá, por ejemplo, la paz es olvido, ¿sí? Entonces, creo que es importante tener en cuenta a los jóvenes para el diseño de cualquier agenda, con este gobierno que entra y con pues, las elecciones del año siguiente, alcaldía, gobernación, consejos municipales. Sí, justamente con eso que conectas, Ana, sobre la paz, pues este programa o este ciclo radial se llama ¿Qué conversaciones necesita la paz? Y en estos distintos momentos, en estas distintas, digamos, experiencias que hemos tenido de conversación, lo que nos han hecho el llamado a que las voces de las víctimas, de los responsables o de los sectores armados son muy importantes para poder entender qué pasa con la paz, ¿cierto? Y qué conversaciones necesitamos. Lo mismo, nos han dicho también que, bueno, que es muy importante escuchar a quienes hablan sobre justicia, a quienes hablan sobre verdad, sobre reparación desde el Estado y desde distintos escenarios. Justamente, pues como teniendo ese marco, quisiéramos preguntarte o indagar contigo sobre la importancia que tienen los y las jóvenes, pues como en la reflexión sobre la paz, porque quisiera que profundizaras un poco en esa idea de cómo se ve la paz desde los jóvenes y bueno, por qué es importante su participación en los procesos de construcción de paz que se adelantan en el país. Bueno, es importante, como ya le venía diciendo, y le voy a poner un ejemplo. Usted le puede preguntar a 100 jóvenes, creo que la mitad de esos jóvenes le va a responder que se quiere ir de Colombia porque no ve garantías a futuro para establecer un proyecto de vida en el país. Entonces yo creo que cuando hablamos de paz hay que pensar en todo eso. ¿Cómo vamos a construir país si nuestra esperanza se nos va? Creo que desde ahí hay que partir. Entender también que pues con la guerra se perdieron infancias, se perdieron adolescencias, no podemos permitir que eso ocurra de nuevo.
y la paz creo que es una dimensión que altera todas las dimensiones de la vida, el trabajo, la academia. Ustedes que son investigadoras deben entenderlo mejor que nadie. Y es preocupante, sí, que no haya como una profundización al respecto. Por eso el informe final creo que así ha sido algo tan controversial, pero a la vez tan necesario para nosotros, porque ponernos en contexto nos va a brindar las herramientas necesarias para la construcción de un país que necesitamos. Por ejemplo, aquí en Sincelejo eso se desconoce demasiado, no se habla como víctimas del conflicto en la capital sucreña, pero sí, son incontables las personas que han padecido por esto, y no se profundiza, se tiende como a dejar de lado, a infravalorar. Entonces, creo que hay que hacer una campaña pedagógica impresionante para hacer consciente a la mitad de la población colombiana que esto es tan necesario como comer. Ana, un tema puntual que usted citó tiene que ver con la movilización social, que incluso, como usted decía, pues un importante reflejo tiene o tuvo que ver con las votaciones del presente año. Usted, no solamente a través de la experiencia como tal, como consejera allí en Sincelejo, departamento de Sucre, su experiencia como estudiante, sino también como joven, y nos imaginamos también ese diálogo que tiene con sus pares, perciben, y por eso le preguntamos en plural, perciben que están representados y representadas en lo que es la Colombia de hoy, desde presidencia, ministros, congreso o incluso muchas de las instituciones sobre las cuales pesan las políticas públicas para afrontar los retos que tiene este país actualmente. Es complicado, Alexander, porque en campaña, cuando vimos a los candidatos a presidencia, por ejemplo, que se enfrentaban, nos pusieron en un panorama súper difícil. En el 29 de noviembre, hace un par de años que hubo el paro, los jóvenes que protagonizamos ese paro, estamos en contra de toda institución. Y en campaña, irónicamente, a los jóvenes nos tocó defender las instituciones porque vimos un contexto alarmante. Entonces, vimos en el gobierno que hoy está una nueva oportunidad, no solamente para los jóvenes, sino para todas estas minorías. Cuando dije que es complicado, lo reitero, creo que gobernar es demasiado difícil, mantener a todo el mundo contento es demasiado difícil. Creo que es demasiado pronto para decir que estamos completamente representados, todavía no se ha elegido a un consejero para la presidencia en este aspecto de la juventud. Entonces, es muy pronto para responder esa pregunta, yo te lo diría, Alexander, pero no sé, estamos a la expectativa, sobre todo porque vienen otras elecciones y nosotros los jóvenes vamos a ser puntuales en todo ese proceso. Entonces, dependiendo de las garantías que se nos ofrezcan con este gobierno en lo que queda del año y comenzando el año siguiente, se va a ver el descontento de la afinidad de la juventud con el gobierno y las instituciones. Ana, y en esa vía yo tengo una pregunta que quisiera hacerte, un poco frente a lo que significa este nuevo gobierno, ¿cierto? Frente a lo que significa también la entrega del informe de la Comisión de la Verdad, que nos pone también pues como una palabra que justamente es la que, o dos palabras que son las que denominan el programa de radio de hoy, es la no repetición, ¿cierto? El informe de la Comisión de la Verdad, dentro de sus recomendaciones para la no repetición, piensa una serie de medidas que es lo que tienen que hacer tanto el Estado como la sociedad para que la violencia no se repita. Y pues justamente este nuevo gobierno tiene el reto de materializar estas medidas de no repetición, así como otros ejercicios pues que permitan la construcción de paz y que permitan que justamente esa violencia no siga repitiéndose, no continúe y que efectivamente pues podamos llegar a eso que la Comisión denominó la paz grande o que el gobierno denomina la paz total. Yo quisiera preguntarte qué te imaginas tú, como joven, como sincerejana, como mujer, como estudiante de ciencia política, que pueden ser esas medidas de no repetición, ¿cierto? ¿Qué tendremos que hacer para que ese conflicto armado cese? Profe, yo creo que todo radica en la participación política, así empezó esta época de violencia en este país, ¿no?
hoy me resulta inconcebible pensar que no dejemos hacer política al otro cuando somos seres sumamente políticos. Entonces yo creo que podemos partir de allí. La participación tiene que ser de todos. Hay que dejar a un lado ese modelo democrático que tanto defendemos aquí en este país, pero que solamente es un espacio, una ventana para un grupo selecto. Porque si entendemos que la política la puede hacer cualquiera, vamos a establecer un norte. Entonces yo creo que desde allí podemos partir. Y cuando digo que la política la puede hacer cualquiera, es una política de respeto, una política de tolerancia, una política que entiende la diversidad. Eso también es importante. Bueno, Ana, yo me voy a empezar a situar un poco en este contexto universitario que nos es común. Digamos que en la Universidad de Antioquia se ha empezado en los años recientes a hablar sobre memorias, sobre violencia, sobre paz, ¿cierto? Digamos que se han intencionado distintas investigaciones, reflexiones, estrategias pedagógicas. Y yo quisiera ahí que desde tu reflexión como estudiante de ciencia política nos compartieras cómo ves la participación de estudiantes de ciencia política en estos debates, ¿cierto? Cómo se han venido integrando, participando, cómo han puesto también unas reflexiones o unas preguntas, porque creo que además en este momento, a propósito de empezar a hablar sobre estos temas en la universidad, empiezan a emerger muchos interrogantes, ¿cierto? Y ahí quisiera un poco que nos compartieras esa mirada como estudiante del pregrado. Bueno, creo que puedo hablar en representación de la mayoría de los jóvenes del pregrado, y es que todos están interesados en que se materialice lo que se entregó en el informe final, por ejemplo, esas recomendaciones que se hacen. Nosotros estamos enamorados de la investigación y de lo que eso conlleva. Hablar de memorias en este país creo que a veces un arma de doble filo, porque hay unos que insisten en que hay que olvidar y perdonar, pero hay otros que insisten en que no podemos olvidar. Y ponerlos entre ese paralelo como estudiantes de ciencia política y como investigadores es un reto muy grande, porque no podemos tomar bandos, tenemos que estar allí mirando de un lado a otro, analizando, ¿cierto? Entendiendo, porque creo que como científicos sociales ese es nuestro papel. Pero sí, en el debate me atrevería a decir que mis compañeras y compañeros están sumamente interesados en la construcción de todo esto, no solo desde la academia, sino desde sus experiencias también. Y ellos, y eso me parece muy interesante porque entienden toda esta cuestión del conflicto no desde un solo punto de vista, y entienden que hay distintas ramas alrededor, ¿no? La violencia que han sufrido las mujeres, la violencia que han sufrido los niños, la violencia que han sufrido los campesinos, los desplazados. Entonces queremos estar en todo a la vez, entenderlo todo, es muy difícil, pero sí, hace parte de nuestro compromiso como científicos sociales. Y creo que con lo que los profesores por lo menos siempre tratan de aterrizar los temas, lo que aprendemos al contexto colombiano. Por eso estoy enamorada del pregrado de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia. ¿Cómo voy a ser politóloga si no entiendo la realidad de este país y la historia de este país, que nos puede dar mucho libro para escribir, por ejemplo, desde la ciencia política? Y sí creo que se está haciendo un muy buen trabajo. Ustedes, profesoras, que he tenido la oportunidad de compartir y aprender de ustedes, están en esa línea, creo que lo están haciendo muy bien, y si el resto trabaja como ustedes trabajan, creo que de allí, de ese pregrado, de ese pequeño pregrado, van a salir cosas muy grandes para la paz en este país. Entonces, profe, si usted quiere de pronto evaluar, créame que lo están haciendo muy bien, y como foránea, que es muy distinto como hacerlo como paisa, como foránea, yo lo he entendido y me siento bienvenida en ese sentido, a participar del debate, a hacerlo realidad. Entonces, no solamente es lo crítico, sino también relacionado a la experiencia del estudiante, que no antepone como lo que él cree, sino que intenta comprender lo que han sentido, lo que han vivido las víctimas, con mucho respeto, ¿no? Entonces, profe, se está haciendo muy bien y el debate por donde va muy bien.
Ana, a mí me genera curiosidad algo, pues porque, digamos, tienes como un doble lugar entre pensar la política y hacer la política, ¿cierto? Como estar en ese lugar en donde reflexionas sobre este objeto, tema de estudio, pero además, pues como en esa experiencia. Yo quisiera ver, bueno, como ese momento en el que ha habido tensiones, en que cómo ha sido, digamos, un poco como equilibrar como esos dos lugares, ¿cierto? Que finalmente son los dos de un escenario de reflexión, pero digamos desde lugares obviamente distintos. ¿Cómo ha sido para ti esa experiencia? Profe, no la voy a mentir, ha sido muy difícil. Yo me acuerdo que en primer semestre leímos un libro que se llama El político y el científico, Max Weber. Entonces estaba la política como lo que es, pues la teoría, lo que se estudia, la política como vocación. Y yo en ese momento entendí que pues o me dedicaba a la política, a estudiarla, comprenderla, o me dedicaba a ser el político de vocación, que no podía ser ambos, porque pues creo que suceden en campos distintos con dinámicas completamente diferentes. Pero entendí que la política, si bien pues estudia el poder, la gente, cómo se vota, la política también es para servir. Creo que es un arma sumamente poderosa que históricamente se ha utilizado muy mal. ¿Qué tal si empezamos a utilizarla bien? El impacto que podemos generar. ¿Cómo se ha marginado el trabajo del político y el trabajo del politólogo? Porque a usted le puede preguntar, ¿a qué te dedicas? No, soy politóloga. ¿Y eso para qué es? ¿Estudiaste para gobernar? ¿Estudiaste para robar? Entonces creo que en el punto donde estoy me he encargado de mitigar las creencias o esos mitos que existen alrededor de lo que hace el político y de lo que hace el politólogo, manteniendo pues que una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa, pero la política se puede hacer bien y desde la academia estudiarla, porque eso hicimos en nuestra campaña muy humildemente al CMJ, aplicar todo lo que habíamos aprendido en estos 4 semestres que lleva de ciencia política, aplicarlo a la realidad. Sí se puede, profe, sí se puede equilibrar, sí se puede hacer bien, sobre todo porque nos estamos alejando de ese paradigma tradicional de la forma de hacer política, en donde unos pocos viven de unos muchos. Y no es como vamos a hacer que la democracia funcione a la perfección, porque siempre van a haber descontentos. Por ahí una vez leí que pues este era el fin de la historia, porque ya después de la democracia no existía nada más. Puede que sea verdad y no va a funcionar nunca a la perfección. Tengo un profesor que dice que la democracia es la mayoría más la mitad más un traidor. Yo tengo esa concepción de democracia, pero es así vivimos y creo que partiendo del respeto podemos hacerlo. Entonces, en algún punto creo que tengo que decidir completamente si me quiero dedicar a la politología o quiero ser una mujer política, pero hasta donde voy lo he combinado y voy bien. Vamos a ver qué retos trae dedicarnos enteramente a cada uno, seguir trabajando desde esos dos campos. Ana, quisiera preguntarte justamente, como por eso que terminas, pues como sobre los retos que implica pensar la política y hacer la política, ¿cierto? Sobre todo pues en un contexto en el que también tú estás estudiando y estás ejerciendo como consejera municipal, y es en este de la transición, ¿cierto? En este momento extraño en el que estamos en el país, donde efectivamente hay cosas que están cambiando, donde estamos pensando eso que significa la paz, eso que significa la verdad. Y pues si bien sabemos que todavía falta mucha carrera para ti de ahora en adelante, quisiera preguntarte justamente como por un lado un poco más vivencial, ¿cierto? En ese ejercicio como consejera municipal y también como estudiante de ciencia política, quisiera preguntarte por retos, por un par de retos que te hayas encontrado un poco en este hacer y pensar la política, situaciones que tú digas te han puesto también en un lugar de pensar, de reflexionar alrededor pues como de lo que está pasando en el país. Bueno, profe, pensar la política, ustedes deben saberlo mejor que nadie, es muy difícil porque siempre esperan de nosotros que demos respuestas sobre lo que puede pasar y es muy difícil. Somos científicos, no tenemos como esa bolita de cristal para adivinar qué es lo que va a pasar. Y de hecho, para los que votamos con este gobierno, ha sido difícil
hoy, que ni siquiera va a un mes de que el presidente se posesionó, ya nos están evaluando, ya ese voto pesa. No, ni siquiera ha pasado un año y ya ese voto pesa y es responsabilidad de nosotros. Entonces es muy difícil. En el Consejo de Juventud, por ejemplo, han aparecido muchos retos porque siendo jóvenes estamos formándonos y tenemos muchas capacidades y logros para estar en el espacio donde estamos. Muchas veces no nos toman en serio. Incluso la misma comunidad, la misma juventud cree que este espacio no va a tener como un futuro, pero ¿cómo hacerlo? Es algo completamente nuevo, ni siquiera pues va el primer año, ¿verdad? Creo que el reto principal es esa, y que ha sido para cualquier político y que es para cualquier investigador, para cualquier politólogo, es esa duda, ¿cierto? De lo que esperan las personas de nosotros, porque ustedes me investigan para servir y desde el CMJ pues nosotros gestionamos, participamos para servirle a la comunidad. Entonces el reto más grande es esa duda que hay siempre por parte de la gente a la que le vamos a servir. Y es muy difícil porque entonces yo pienso, ¿sigo o no sigo? Porque me estoy esforzando, me estoy trabajando, pero quien se supone que está allí para apoyarme no cree en mí en ese proceso. Aplica tanto como para Ana politóloga como para Ana consejera. Entonces, no, profe, sí, ese es el mayor reto de todos. De ahí se desprenden otros, como mi credibilidad, por ejemplo, en el espacio político, ¿no? Y también, pues, este asunto de que como mujer, preferiblemente, pues, tener un representante hombre que tener un representante mujer, o en la investigación, ustedes sabrán de eso más que yo, que tienen mucho tiempo. No quiero decir, pues, ustedes son jóvenes, pero ya tienen sus años de experiencia en este espacio. Eso, Ana, no quieres decir lo contrario. Entonces, creo que para nosotras como mujeres eso es un plus, el reto, que supone ser mujer en estos espacios. Sí, precisamente, pues creo que lo pones muy bien, ¿cierto? Ahora incluso cuando empezábamos este programa también te situabas justamente como una mujer con un pensamiento feminista, pues que obviamente pasa por esa reflexión sobre el hacer y el pensar la política, no solamente desde el ejercicio profesional o desde el ejercicio teórico, sino también desde ese mismo ejercicio como mujer, ¿cierto? Que yo creo que nos pone pues como unas preguntas particulares. Yo te quería preguntar también como en eso que dices de ese reto de, bueno, ¿qué pasa con la confianza, cierto? ¿Desde dónde se construye la confianza? Y bueno, como un poco ese no nos creen, yo creo que también pasa al revés, ¿cierto? Creo que si algo nos mostró la última coyuntura de movilización en el país, si algo nos ha mostrado pues también como estos últimos años, es que también hay desconfianza de parte de los y las jóvenes hacia el Estado. Es como una relación como una tensión ahí que no permite justamente ver pues como esa relación entre como no permite generar esa confianza entre ambos lugares. ¿Cómo podríamos reconstruir esa confianza, cierto? ¿Cómo desde los y las jóvenes, pero también desde las instituciones del Estado, desde las distintas instituciones de la sociedad, podemos construir confianza? Profe, es que es difícil, porque lo podemos decir ahora, pero todo depende de cómo funcione eso allá adentro. Y lo voy a decir de la manera más coloquial que se me ocurre. Las instituciones tienen que ponerse las pilas para captar otra vez a la comunidad, para generar ese ambiente de confianza, porque lo querramos o no, no podemos vivir sin las instituciones. Son necesarias para la organización, para la respuesta de demandas, para el sometimiento de necesidades. Entonces, creo que es un compromiso que es bilateral, ¿cierto? Pero no podemos hacerlo todo. Las instituciones también, esto es un llamado y lo hemos hecho desde el Consejo Municipal de Juventud. Hace pocas semanas atravesamos una calamidad aquí en Sucre. No sé si se enteraron sobre pues, estos falsos positivos que hubo un corregimiento de Sincelejo en Chochó. Fue por la presión que ejerció esta comunidad, ni siquiera Sincelejo, que se hizo aquí, que esta investigación profundizó y resultó en esta calamidad. Las personas, la comunidad le está teniendo fe otra vez bueno, mira, pudieron llevar a cabo esta investigación, dieron con los culpables, un poco de justicia para la familia de las víctimas. Entonces creo que es un proceso que
tiene que, o sea, de adentro hacia afuera también. ¿No? Las instituciones no pueden esperar que de la noche a la mañana un país tan cansado de estar arrodillado como Colombia crea completamente. Entonces, que también es un reto muy grande para el gobierno entrante, que tiene tantos retos que no van a alcanzar en 4 años, que tiene que dejar unos pilares bien fundados para que eso se siga cumpliendo, siga replicando, ¿no? Como pasó con el proceso de paz, lamentablemente, para poder cambiar un poco esa noción y que Colombia, la población recupere la fe hacia las instituciones. Pero tiene que ser completamente desde adentro, profe. No podemos seguir nosotros soportando el peso de una negligencia y responsabilidad por parte de... Ana, usted nos habló un poco sobre el papel que ustedes como jóvenes y en más, creo que nosotros como ciudadanos, los que no tomamos decisiones de política pública, debemos tener. Pero también nos citaba ahora el tema de si nos creen o no nos creen. Y hablaba justamente de cómo en ese entorno quizás, pues algunos miran a los jóvenes como de reojo. La pregunta es, ¿ustedes cómo ven al resto? ¿De reojo también? Hay temas muy puntuales que estamos totalmente de acuerdo. Las políticas de mujeres en algunos consejos municipales del país las hacen hombres. Eso es inaudito, más allá que tengan 2 o 3 académicas detrás de ellos. Las políticas de jóvenes no siempre las hace gente, digamos, muy joven. Y recordemos que en la movilización social, pues al menos para el caso de la ciudad de Medellín, se presentan muchas diferencias entre los organizadores porque finalmente, pues un grupo grande de prejubilados con mucho valor académico, gremial, empresarial, sindical, con seguridad, están presentes en las marchas, pero no eran quienes representaban a los jóvenes. Sacando esos temas muy puntuales y muy evidentes, ¿ustedes confían en el entorno? ¿La misma confianza o desconfianza que ustedes perciben en algunos sectores políticos, ustedes perciben del resto? Alexander, pues no voy a hablar por todos los jóvenes porque creo que en ese aspecto sí estamos un poco divididos. Creo que parte de ser joven es ser irreverente, rebelde, lo que uno cree. A veces no todo lo que nos ponen sobre la mesa es suficiente, aunque sí debería serlo para nosotros como jóvenes, no lo es. Entonces, no es. Esta respuesta me deja un poco acá, un poco del otro lado, porque yo estoy en los 2 puntos. Yo soy consejera de juventud, entiendo un poco cómo funcionan las instituciones, de pronto la ineficiencia, claro que no la estoy justificando, sí entiendo un poco porque por más que yo quiera que gestionen este espacio, no hay respuesta por parte de arriba, porque nosotros no somos tomadores de decisiones como consejeros, somos vedores, somos voceros, intermediarios, ¿verdad? Entonces está ese peso y esa crítica constante por parte de la comunidad de afuera que no están en el consejo, de qué están haciendo estos jóvenes, los mismos jóvenes, ¿cierto? Pero yo me encuentro entonces en este momento maniatada porque por más que quiero operar y quiero incentivar algo para la juventud, es muy difícil hacerlo porque no tomo decisiones. Creo que nosotros como consejeros de juventud que pues no recibimos una remuneración incluso y que las garantías que se nos ofrecieron en campaña cuando el gobierno nacional mostró este proyecto, estas nuevas elecciones, eso no se ha materializado para nosotros y yo personalmente tengo que venir a sesionar a Sincelejo una vez al mes, pero yo vivo en Medellín porque estudio allá. Y ese es un compromiso que yo asumí porque yo sabía que esas sesiones iban a ser presenciales, pero no hay un apoyo por parte de la administración que tiene que responder según el Estatuto de Ciudadanía por que los jóvenes estemos en ese espacio bien. Y es una presión constante, ¿no? ¿Qué estás haciendo como consejera? Y como joven entiendo por qué me hacen esa crítica, ¿no? Ellos votaron por mí, pues nosotros presentamos todo un proyecto, todas unas propuestas, ha sido difícil materializarlas, pero no hay respuesta por parte de arriba, entonces me encuentro entre la espada y la pared de todo eso, así que puedo entender como persona, como joven que representa la política, mi lugar, pero también a los jóvenes que votaron por nosotros y que esperan una respuesta de nosotros. Ana, yo quisiera hacerte una pregunta. Mencionabas justamente como las distintas visiones que hay también dentro de los jóvenes, ¿cierto? O sea, muchas veces cuando ponemos los y las jóvenes es como si eso fuera un todo y ahí hay mucha diversidad, ¿cierto? Y bueno, además estás en Medellín, pero también como consejera en Sincelejo.
Cuando piensas en esa diversidad de los jóvenes frente a la paz, por ejemplo, ¿qué te encuentras? Pues como que nos compartas un poco ahí en esas distintas visiones también sobre la paz y de lo que manifiestan los jóvenes en esos espacios de discusión y de interlocución entre ustedes. Yo les mencioné ahorita una frase y es, ser joven no es garantía de nada. Y quizás, pues como Ana, joven feminista, entiendo que la paz es sumamente necesaria para la construcción de este país, para salvar este país. También he encontrado a chicas y a chicos que no lo ven de la misma manera, ¿cierto? Entonces, incluso encontramos a jóvenes que creen profundamente que la única solución al conflicto son las vías de paz. Es un choque muy grande que tenemos, porque si bien entiendo que la política que yo defiendo se hace desde el respeto y de la tolerancia por lo que piensan los demás, y en este caso los jóvenes, yo creería que todos nosotros que queremos seguir viviendo en este país, pensar en este país a futuro, vemos todo este proceso de paz como algo necesario, fundante, pero hay otros jóvenes que no lo ven así, entonces me ponen en un lugar muy difícil, profesora, porque como siento que no tengo las fuerzas, ni como estudiante, ni como politóloga, ni como joven representante de la política para poder entender y legitimar eso. Entonces, muy difícil, muy difícil. Y estos dos extremos, del joven que está de acuerdo con este progreso a partir de la paz, pero el joven que no está de acuerdo, nos vemos a su vez como enemigos, y es muy triste también ponernos en ese panorama, y no solamente con la paz, sino con muchos aspectos de la vida en sociedad, del Estado, de las mismas instituciones. Como mujer joven feminista, por ejemplo, también hay un debate sobre la necesidad de decidir sobre el cuerpo de la mujer, pues, de nosotros decidir, pero hay otras mujeres que no lo ven de esa manera, jóvenes, por ejemplo. Yo no creería que de pronto como joven vamos a apoyar todas estas ideas progresistas, pero no, nos encontramos que también hay jóvenes con un talante conservador, y se entiende, ¿no? Porque vienen de una familia, de una costumbre que se respeta, que se sigue reproduciendo. Pero entonces, ¿dónde están las garantías que me dijeron sobre ser joven? Entonces yo por eso siempre lo digo, ser joven no es garantía de nada, es lo que hacemos a partir de lo que construimos, de lo que aprendemos. Ana, y justamente tomando esa diversidad pues como de lo que significa ser joven hoy, ¿cierto? De todos esos matices, colores que nos pones pues como con esa respuesta, y relacionándolo pues justamente con la construcción de la paz, ¿hay algún ejercicio, hay algún proyecto, algo que estén liderando desde el Consejo Municipal de Juventud de Sincelejo que esté relacionado con el tema de construcción de paz? Algo que desde la Consejería Joven estén pensando para la construcción de paz allí en esta ciudad. Pero enteramente no, porque se están tocando temas mucho más como de participación, de cultura, de deporte, de arte, que hasta el momento es lo que más demanda la población juvenil en Sincelejo, sinceramente. Pero yo se lo venía contando con anterioridad, es que no hay como un conocimiento general sobre la importancia de esto, o las víctimas se relegan solamente como a una dimensión aparte, donde solamente confluyen ellas. Creo que es tarea ya de la administración encargarse de esa cuestión. Tenemos un consejero de víctimas, así se llama, de estas curules especiales en este espacio, pero que no ha podido participar. Sin embargo, desde el movimiento que me llevó a este espacio, Juntos Podemos, sí tenemos la iniciativa, el diseño de un congreso de jóvenes políticos para hablar de todos estos temas, sobre la paz, sobre la participación de la mujer política, sobre la cultura. Pues más adelante les contaré, pero sí creo que es necesario y queremos ser pioneros en cuanto a ese tema aquí en Sincelejo, porque es muy poco lo que se habla al respecto, y los pocos eventos que realiza la administración, como le dije, son solamente para las personas víctimas del conflicto directamente, no para concientizar a la ciudadanía de la importancia de ello. Bueno, Ana, para cerrar, hay una pregunta que siempre le hacemos a nuestros invitados, invitadas, porque nos interesa justamente como recoger distintas percepciones y bueno, ideas también sobre este asunto, y es más una pregunta en clave, si se quiere, de futuro, ¿sí? Y de retos
de las universidades particularmente, ¿cierto? En el tema de aportar a los propósitos de construcción de paz en el país, ¿sí? Y ahí, pues a propósito del título de este ciclo, es ¿qué conversaciones necesita la paz y en cuáles crees, desde tu lugar, desde tus múltiples lugares, cuáles crees que podemos aportar como universitarios, universitarias? Como joven, creo que es necesario incluirlos a estos para empezar a hablar de paz. Como mujer, creo que es necesario darle un papel fundante a las mujeres en este espacio, a las infancias también. Creo que una estrategia importante es tener en cuenta en realidad lo que piensan todas estas minorías, que no somos minorías. Utilizo la palabra para que me entiendan un poquito, pero pues nosotras somos la mitad de la población. Y no, somos el seno, nosotros los jóvenes, las mujeres, las comunidades negras, somos el seno de donde ocurre toda esta violencia. Entonces creo que sería importante, trascendental, tenerlos en cuenta de una manera integral para todo este proceso desde la universidad pública. Y hablando de la Universidad de Antioquia, que yo llego a esta universidad y me encuentro a personas de todas partes de este país que hablan, que piensan, que sienten tan distinto, se puede hacer algo sumamente rico y poderoso desde la universidad pública, de la Universidad de Antioquia. Me gustaría terminar pues, mi intervención con una frase de mi Nobel. Todavía no es demasiado tarde para construir una utopía que nos permita compartir la tierra, y creo que las estirpes condenadas a 100 años de soledad sí tienen una segunda oportunidad sobre la tierra, y este proceso de paz y hablar de paz es lo único que nos va a permitir salvar este país. Estoy completamente segura. Nuestra invitada Ana Cristina Salcedo, estudiante de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia, consejera de Juventud de Sincelejo, departamento de Sucre, nuestra invitada para el desarrollo de este programa. ¿Qué conversaciones necesita la paz? Los jóvenes en la no repetición, tema central de hoy. Ana, muchas gracias por acompañarnos. Éxitos. Muchas gracias a ustedes. Igualmente el agradecimiento a nuestras coordinadoras académicas, Irene Piedrahita y también Eliana Sánchez, ambas profesoras investigadoras del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Profesora Irene, muchas gracias, que esté muy bien. Alex, muchas gracias a vos y bueno, nos volvemos a encontrar en una semana. Igualmente a la profesora Eliana Sánchez. Profe, nos reencontramos. Muchas gracias, Alex, y bueno, una feliz tarde para todos y todas. Igualmente para nuestros amigos y amigas oyentes, despedimos esta franja de radioconsultorios del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. ¿Qué conversaciones necesita la paz? Jueves en la radio, luego en las redes sociales del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Operación Sonora, William González. Les acompañamos con nuestras coordinadoras académicas, Irene Piedrahita y Eliana Sánchez. Mi nombre es Alexandro Tálvaro Villada, dirige la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa Beatriz Elena Mejía. Continúen con nuestra programación y, por supuesto, una semana, un capítulo adicional de este ciclo. Hasta pronto.